Capítulo 10. La noble nación insular. El reino de Seilen. 28 de diciembre de 2025, residencia oficial del presidente de México, Palacio Nacional, Ciudad de México, México. 3 días después de la batalla naval frente al reino de Lombardía que estalló el 25 de diciembre, los altos mandos del país, incluidos el presidente y ambos jefes del Estado Mayor de la Semar y la Serena, se reunieron para realizar un balance de los combates. De acuerdo con los reportes recibidos desde el campo, no hemos tenido bajas ni en personas ni en recursos materiales, así como tampoco nuestro aliado, el reino de Lombardía. En cambio, las pérdidas del enemigo son significativas, habiendo hundido 321 de sus 324 barcos de guerra de vela, y 110 aeronaves de su fuerza aérea conocida como jinetes dragón han sido derribadas. Además, aproximadamente 100 sobrevivientes han sido capturados y se encuentran bajo la custodia de las Fuerzas Armadas como prisioneros de guerra. El almirante Santiago Mendoza Cisneros, jefe del Estado Mayor de la Semar, explicó los resultados del combate a los secretarios. No obstante, calculamos que en esta batalla hemos gastado más de 12.000 millones de pesos en armamento y combustible. Sin duda, si no conseguimos provisiones de mineral de hierro, llevar a cabo operaciones militares se volverá cada vez más complicado en el futuro. El almirante Santiago mencionó una preocupación crítica que podría convertirse en un obstáculo para la supervivencia de México. Al escuchar sus palabras, el secretario de Economía, Javier Quintanilla Gómez, dejó escapar un profundo suspiro. Casi 4 meses han transcurrido desde la transferencia de México. En lo que respecta a los recursos petroleros, se vislumbran posibilidades de extracción en las islas Revillagigedo, un área que fue anexada tras dicha transferencia. Las proyecciones indican que, siempre que el desarrollo avance favorablemente, es posible que los cortes de energía programados se eliminen de manera gradual en un plazo de 10 meses. Por otro lado, se ha confirmado la existencia de roca fosfórica en las regiones costeras, además de minerales de cobre, estaño y zinc en las cercanías de volcanes inactivos, donde ya han comenzado las perforaciones de prueba. Sin embargo, las islas Revillagigedo no pueden suplir todos los minerales necesarios, y la obtención de yacimientos de mineral de hierro, un recurso esencial para la civilización moderna, se había convertido en una tarea de máxima urgencia. Aunque podamos resistir un período reciclando residuos electrónicos para obtener tierras raras. Sin una fuente externa de hierro, nos será imposible sostener nuestra civilización. Si nos enfrentamos al Imperio Artia, aunque consigamos manejar las municiones que ya tenemos, ¿de qué manera mantendremos la situación una vez que eso ocurra? El presidente Enrique de la Madrid mostró una expresión seria al pronunciar estas palabras. Los secretarios allí presentes se esforzaban por encontrar una solución al urgente tema de la interrupción en el suministro de hierro. Verán, hay algo de información enviada por nuestro embajador en el reino de Iramanita que resulta sumamente interesante. Quizás pueda arrojar algo de luz sobre el problema del suministro de hierro. El secretario de Relaciones Exteriores, Francisco del Río Velasco, se dirigió a los secretarios inquietos. Sus declaraciones, que parecían haber aguardado el instante propicio, atraían de inmediato la atención de todos los presentes. 28 de diciembre, Port Bray, capital del reino de Sapanant, oeste de la isla de Norzaollara. Casi simultáneamente, se desarrollaba un suceso en la isla de Norzaollara, distante del continente mexicano. La Oficina de Asuntos Exteriores de Sapanant informó a la embajada mexicana que el gobierno en el exilio del reino de Seilen, cuya sede se encuentra en Port Bray, la capital del reino de Sapanant, uno de los 5 reinos de Norzaollara, había solicitado una reunión con las autoridades mexicanas. Por lo tanto, Luis Fernando Valenzuela, embajador extraordinario y plenipotenciario del reino de Sapanant, representaría al gobierno mexicano en este encuentro. El reino de Seilen es una nación que se encuentra en una isla, ubicada exactamente a la mitad de camino entre esta isla y el continente de Wilenia. Aproximadamente 3 meses y medio atrás, cuando su territorio fue mencionado por primera vez en Norzaollara, recibieron una declaración de guerra por parte del Imperio Artia. Después de 2 meses de combates, la capital selentía fue tomada, y algunos miembros de la familia real junto con los líderes gubernamentales se refugiaron en este país. Nuestro rey les brindó refugio y permitió que establecieran su gobierno en el exilio aquí.
En el vehículo que se trasladaba hacia la sede del gobierno en el exilio, salía Netron, quien ocupaba el cargo de jefa de la Oficina de Asuntos Exteriores del Reino de Sapanant, detallaba los acontecimientos relacionados con el Reino de Seilen y la forma en que su administración llegó a su fin en Port Bray. Después de la batalla naval de Lombarnia, expresaron su deseo de reunirse con su nación. Es muy posible que su intención sea pedir apoyo militar. El gobierno en el exilio consistía únicamente en un reducido número de altos funcionarios y algunos soldados que habían logrado huir del país. Con su actual capacidad, la posibilidad de recuperar su tierra natal era completamente inviable. A pesar de que el rey de Sapanant aceptó la existencia de este gobierno en el exilio, no podía darse el lujo de entrar en conflicto con una gran potencia, por lo cual había desestimado la solicitud de enviar las fuerzas armadas de Sapanant para reconquistar el reino de Seilen. Y, por favor, no se lo tome a mal. ¿A qué se refiere? Salia, la líder de la oficina, pronunció en tono de disculpa al concluir su exposición. El embajador mexicano Luis, al no captar el significado de lo que había dicho, solicitó que repitiera sus palabras. A pesar de que el reino de Seilen se considera una nación insular, forma parte de la esfera cultural del continente Wilenia. Por este motivo, hay una inclinación profundamente arraigada a menospreciar a otros países del Lejano Oriente, como la Unión del Lejano Oriente o nuestros 5 reinos de Northaoyara. Su Alteza Helenas, quien representa al gobierno en el exilio, es una persona simpática, aunque los demás son algo, por expresarlo de manera suave, difíciles. Mientras se dirigían al lugar de la reunión, Luis tuvo un mal presentimiento. Poco después, el carruaje llegó a la embajada del reino de Seilen en Sapanant, donde se encontraba el gobierno en el exilio. Gobierno en el exilio del reino de Seilen, embajada en Sapanant. Al llegar, Luis y Salia fueron guiados hacia la entrada de la sala de conferencias. Al abrir la puerta, se encontraron con 3 personas que los aguardaban. Un hombre de edad media con una expresión dura, un chico de aproximadamente 15 años y una mujer deslumbrante que parecía estar al final de su adolescencia. Por su aspecto, el hombre daba la impresión de ser un militar, mientras que el chico y la mujer parecían dignatarios de alto estatus. Luis y Salia tomaron asiento en sillas que estaban frente a las de ellos, a través de una mesa de madera. Con la intervención de Salia, se dio inicio a la primera discusión entre México y el reino de Seilen. Su Alteza Helenas, permítame presentar al señor Luis Fernando Valenzuela, quien se desempeña como embajador de México en el reino de Sapanant. Señor Luis, permítame presentarle a los siguientes individuos, de derecha a izquierda. Su Alteza la princesa Helenas Micenae, que actúa como representante del gobierno en el exilio y es la primera princesa de Seilen. Su Alteza el príncipe Menelas Micenae, que ocupa el título de tercer príncipe. Y el señor Shimof Lacrimal, quien es el comandante de la división de la Guardia Imperial. Salia fue presentando a cada persona. Helenas Micenae, la hermosa mujer de casi 20 años, extendió su mano derecha hacia Luis para estrecharla. Es un placer conocerle, señor Luis. El placer es mío. Dígame, ¿en qué podemos ayudarles? Luis estrechó su mano y le preguntó directamente por el motivo de la reunión. Helenas desvió la mirada un momento, buscando las palabras adecuadas. He visto en los informes de la agencia de telegrafía los logros de su país en la batalla naval del reino de Lombarnia. Parece que poseen un ejército sumamente excepcional. Helenas se refería a la batalla de hacía 3 días. El resultado de aquel combate había causado un gran revuelo también en este país. Es un honor que su Alteza lo diga personalmente. Luis respondió con cortesía diplomática. Inmediatamente después, notó que la mirada de Helenas se volvía solemne. Seré directa. Deseo que envíen al ejército de México para recuperar el reino de Seilen de las manos del Imperio Artia. Tal como Salia había previsto, ella solicitó apoyo militar de las Fuerzas Armadas de México. Sabía que se trataría de eso, pensó Luis para sí mismo. Eso. Es una cuestión a la que no puedo dar una respuesta sin antes discutirlo con mi gobierno. No obstante, es improbable que el gobierno de México envíe soldados para asistir a una nación con la que todavía no hemos establecido relaciones diplomáticas. Luis presentó los acontecimientos de manera distante. No lograba comprender cómo un país sin ninguna relación previa podía solicitar ayuda militar de la nada. A diferencia del reino de Lombarnia, que era un compañero y una de las principales fuentes de recursos alimentarios, no había motivo alguno que justificara que México acudiera en auxilio del reino de Seilen. En primer lugar, no existe ninguna certeza de que poner en peligro las preciadas vidas de nuestros soldados para salvar a su nación aporte alguna ventaja a la nuestra, ¿verdad?
Luis indagó de manera sutil si estarían abiertos a proporcionar alguna forma de compensación. En esencia, insinuó que la oferta de asistencia militar estaría condicionada a lo que ellos estuvieran dispuestos a ofrecer a cambio. ¿Qué eso es? Elena se sintió desconcertada, sin lograr imaginar una compensación que podría persuadir al gobierno de México. La habitación se llenó de un silencio palpable, y Salía, quien actuaba como mediador, empezó a experimentar incomodidad. He estado escuchando en silencio hasta ahora, pero te estás pasando de insolente. En un instante, un estruendo profundo y colérico retumbó en la sala de conferencias. Luis y Salía reaccionaron con sorpresa ante la intensidad de la voz, que les hizo sentir como si sus tímpanos fueran a estallar. El responsable de tal alarido era el comandante de la Guardia Imperial, Shimov Lacrimal. Había dejado su asiento y fijaba su mirada en Luis con una combinación de ira y desdén. Su Alteza la princesa Elena ha hecho el esfuerzo de dirigirse como a iguales a unos bárbaros poco desarrollados del lejano oriente de los que nadie había tenido conocimiento hasta este momento. No te consideres tan especial solo porque venciste al ejército del Imperio Artia por mera suerte. Luis se despertó por completo al observar cómo el hombre estallaba de ira de manera repentina y comenzaba a proferirle insultos. Los ojos de Shimov estaban completamente rojos, asemejándose a los de una criatura que ha perdido su cordura. Estás en lo cierto, Shimov. Presta atención, mensajero de los salvajes, no vuelvas a incomodar a mi hermana mayor. Su deber es acatar nuestras instrucciones y movilizar su ejército. Es probable que en el océano del lejano oriente hayan recurrido a alguna treta vil, propia de barbarie, ¿no es así? De acuerdo con Shimov, el príncipe Menelas Micenae se sumó a las ofensas dirigidas hacia Luis. Ubicados en el umbral entre la cultura continental y las áreas periféricas, estos individuos lidiaban con una identidad nacional complicada. Experimentaban una sensación de superioridad respecto a las naciones limítrofes, combinada con un sentimiento de inferioridad hacia las potencias más grandes. Por lo tanto, les resultaba difícil aceptar que una nación no civilizada hubiera podido obtener una victoria contundente sobre la potencia que los había sometido sin dificultad. Luis hizo un esfuerzo por no gritar. ¿Es esa la forma en que alguien solicita un favor? Al observar a Salía, se dio cuenta de que el jefe de exteriores de Sapanant tenía el rostro pálido y le miraba con una expresión de total arrepentimiento. Justamente esto era lo que más le inquietaba. Presta atención. En ningún caso estamos aceptando tu autoridad. Si hubiésemos contado con el tiempo necesario para organizarnos, habríamos rechazado a las tropas de Artia sin dificultad, sin necesidad de recurrir a estrategias deshonestas como las que ustedes, los salvajes, emplean. Nosotros tampoco deseamos recurrir a la fuerza de esos bárbaros despreciables. Sin embargo, afirmamos que utilizaremos a ese ejército de baja categoría en beneficio de nuestra ilustre patria. Deberías sentirte agradecido por tal consideración. Shimov y Menelas proseguían con sus ofensas hacia los mexicanos, socavando la reputación de las Fuerzas Armadas de México. La furia de Luis se intensificó, y una vena se destacó en su frente. En el instante en que estaba a un paso de perder la paciencia, otra voz, penetrante y decidida, irrumpió en el ambiente de la sala. Basta. Shimov. Menelas. La voz pertenecía a Elena. El alarido de la princesa conmovió a todos los que estaban allí. Al oírla regañar a su hermano y a su empleado, la furia de Luis se desvaneció de inmediato. Luego de haber dominado a Shimov y Menelas, quienes adoptaron una actitud de sumisión y un silencio inesperado, muy distinto a la arrogancia que mostraban anteriormente, ella se acercó a Luis para ofrecerle una disculpa. Señor Luis, le ruego que perdone la falta de respeto de mis subordinados. Lo lamento profundamente. Al pronunciar estas palabras, Elena se dobló ante Luis. Salía, el intermediario, experimentó compasión por ella al observarla en la necesidad de recoger el desorden ocasionado por sus imprudentes parientes. Desde luego, no anticipó una contestación rápida. Sin embargo, nosotros, que hemos quedado sin nuestra familia y nuestro hogar, solicitamos a la señora Salía que nos introdujera ante usted, con la angustiosa esperanza de aquel que se aferra a lo imposible. Luis escuchó el relato de la princesa con una expresión seria. Ante su silencio, Elenas continuó. Por favor, préstenos su fuerza para recuperar el reino de Seilen. Se lo ruego. Elenas volvió a inclinarse profundamente ante Luis. Al presenciar la sinceridad y la urgencia de la hermosa princesa, Luis finalmente se calmó, dejó escapar un largo suspiro y habló. Solicitar apoyo de una nación extranjera, para recuperar un territorio propio ocupado. ¿Comprende lo que implica esto?
Un Estado no es un individuo, no actúa únicamente por altruismo. Si conseguimos ayudarles a recuperar su nación, ustedes tendrán una gran obligación con nosotros. ¿Están preparados para asumir esa carga? Le preguntó directamente si estaban preparados para aceptar cualquier demanda que México pudiera presentar en el futuro a cambio de ese favor entre naciones. Sí. He oído que su país ama la paz hasta cierto punto. Luis quedó sorprendido por la respuesta inesperada de la princesa. Parece que ella había conseguido información de alguna fuente sobre la Constitución de México y su política de no intervención en los asuntos de otras naciones. Entiendo. Informaré sobre este asunto al gobierno mexicano por el momento. Luis se levantó de su silla y volvió a estrechar la mano de Elenas. Así concluyó la primera reunión oficial entre México y el Reino de Ceylan. Poco tiempo después, la Embajada de México en el Reino de Sapanant informó al gobierno en la Ciudad de México acerca de la petición de ayuda militar que había hecho el gobierno en el exilio de Ceylan, así como su interés en proporcionar una compensación a cambio de recuperar su soberanía. Fin del capítulo 10. El link a mi historia de Wattpad estará en la descripción.